Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la segunda parte de cómo hacer compost en casa, compost casero, así que no tardo mucho más, métanle al video si quieren. Así que bueno, parte 2. Como les dije, el 50% de los residuos que nosotros desechamos en general son compostables. Hacer un compost es una estrategia sencilla y eficiente para darle tratamiento a estos residuos y además, si lo hacemos bien, generamos un abono de calidad para poder utilizar después en nuestras plantas. Nosotros lo que vamos a estar haciendo cuando hagamos un compost es intentando recrear de la mejor manera el proceso natural de reciclación, el proceso natural en que se reciclan los nutrientes en la naturaleza. ¿Qué necesita fundamentalmente un compost para que el proceso se pueda llevar a cabo? Una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, agua, aire, microorganismos y tiempo. Creo que estaba en la parte de carbono, nitrógeno, aire, agua, microorganismos y tiempo. Eso es lo que necesitamos para hacer un buen compost. Los microorganismos vienen solos, vienen con la macrofauna. Cuando se acercan los diferentes insectos, van trayendo microorganismos. Eso viene solo, digamos. Hay formas de sembrar microorganismos en el compost para que sea más rápido el proceso, pero bueno, ese es tema de otro video. Aire y agua va a depender de cómo manejemos nosotros el compost y el tiempo no tenemos nada que hacer. Entonces lo que nos queda es manejar bien la cantidad de carbono y de nitrógeno que estamos poniendo en el compost. Antes de empezar a hablar de la relación carbono-nitrógeno, hay que entender que todos los seres vivos y por lo tanto toda la materia orgánica que alguna vez haya formado parte de un ser vivo está compuesta fundamentalmente por 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Por lo tanto, cuando agregamos al compost algún residuo orgánico, no es otra cosa que una combinación de diferentes cantidades de estos 5 elementos. Entonces, cuando decimos que un compuesto tiene una relación de carbono-nitrógeno de 10:1, estamos simplemente diciendo que cada 10 partes de carbono hay una de nitrógeno. Habla de la cantidad de estos dos compuestos en ese material. Y como cada material es distinto, también varían las cantidades de estos dos elementos. Y así tenemos, por ejemplo, el cartón con una relación de carbono-nitrógeno de 500:1, el acerrín de 450:1, el papel de 400:1, hojas secas de 54:1, estiércol de animales que van desde 15 a 30 partes de carbono por cada una de nitrógeno, pasto recién cortado 17:1 y residuos de cocina que en promedio tienen 15 partes de carbono por cada uno de nitrógeno. Por razones que no vienen al caso explicar para no alargar más el video, los microorganismos descomponedores se alimentan de una dieta que tiene que estar en torno a las 24 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. Por eso es que los composts que tengan una relación de carbono-nitrógeno muy por encima de 24:1 van a tardar mucho tiempo en estar listos, porque hay mucho alimento para los microorganismos que van a ver limitado su crecimiento por falta de nitrógeno. Por otra parte, si la relación está muy por debajo de 24:1, va a haber poco alimento para procesar tanta cantidad de nitrógeno. Ese nitrógeno que sobra se va a perder, ya sea lavándose con los lixiviados o en forma gaseosa y perdiéndose en la atmósfera. ¿Cómo logramos que el compost tenga una cantidad correcta de carbono y nitrógeno entonces? Sencillo, mezclando residuos. Residuos húmedos y verdes ricos en nitrógeno con residuos secos y marrones que son una buena fuente de carbono. ¿En qué proporción tenemos que hacer esta mezcla? Bueno, lo ideal sería 2 partes de residuos ricos en carbono con una parte de residuos ricos en nitrógeno. Estas cantidades se pueden bajar hasta una parte y una parte, pero cuanto más nos acerquemos con la mezcla a 2 partes de residuos ricos en carbono y una de residuos ricos en nitrógeno, mejor va a ser el producto final. Para eso nosotros tenemos 2 tipos de residuos. Se pueden dividir en 2 tipos de residuos, que son los residuos frescos, que aportan una mayor cantidad de nitrógeno, y los residuos secos, que aportan una mayor cantidad de carbono. Esa probablemente sea la primera complicación. ¿Por qué? Porque en general nosotros disponemos de muchos residuos frescos y pocos residuos secos. Esa relación se puede por ahí bajar hasta
una parte de carbono, una parte de residuos ricos en carbono y una parte de residuos ricos en nitrógeno. Pero más abajo que eso, el compost finalmente no termina siendo de buena calidad. Termina siendo demasiado concentrado, demasiado como pastoso y posiblemente puede llegar a tener algún tipo de problema de fitotoxicidad en las plantas una vez que lo usemos. Entonces, si queremos un abono de calidad, tenemos que lograr compensar los residuos ricos en nitrógeno con residuos secos. Yo, por ejemplo, lo que hago es guardo todas las hojas secas del otoño de un árbol grande que tengo acá afuera en la puerta de mi casa. Y con eso yo voy compensando, a medida que voy metiendo residuos frescos, voy compensando con residuos secos y así logro que el producto final sea un producto relativamente bueno. Bueno, hay ciertos residuos que nosotros vamos a producir en la cocina que no los podemos poner en compost. Todo lo que es de origen animal, ya sean grasas, lácteos, proteína animal, obviamente huesos tampoco. Tampoco vamos a poner alimentos procesados. Fundamentalmente porque suelen tener muchas grasas y suelen tener, bueno, si son ultra procesados, de esos que se compran en el supermercado, probablemente tengan químicos, conservantes, etcétera, que no nos interesan. Y suelen tener también mucha sal. Mucha sal, y el sodio es una de las peores cosas que podemos agregar al suelo y daña mucho la estructura del suelo, entonces todos esos tampoco van. Otras cosas que no vamos a poner: residuos sanitarios, cosas que puedan transmitir enfermedades a los humanos, esas cosas no van al compost. Tampoco vamos a poner papel y cartón, es preferible reciclarlo a ponerlo en el compost. El papel y el cartón en el compost son muy buenos, son residuos secos que aportan mucho carbono, pero si uno tiene la posibilidad de reciclarlos, es mucho mejor reciclarlos porque tiene un impacto sobre el medio ambiente mucho mejor reciclarlos que ponerlos en el compost. ¿Qué otras cosas no van al compost? Residuos de los animales, la caca del perro no va al compost, sobre todo si vamos a tener un compost en casa. Digamos que probablemente muchos en casa tengan hijos, por ejemplo, y que meten la mano, se llevan la mano a la boca y, digamos, la caca del perro no va al compost. No vamos a poner plantas con semillas, especialmente si son plantas de malezas. No vamos a poner tampoco plantas enfermas, porque lo que vamos a estar haciendo es generando más inóculo para que después se enfermen las plantas donde nosotros usamos el compost. Otras cosas que tampoco vamos a poner son aserrín y restos de maderas tratadas, porque hay muchas de las maderas que se comercializan que están tratadas justamente para que no se pudran por los hongos, y lo que nosotros queremos es todo lo contrario, que haya mucha cantidad de hongos. Entonces eso no va. Y tampoco vamos a poner cenizas. En pequeñas cantidades no hay problema. Ahora, en grandes cantidades no, porque las cenizas son muy alcalinas y van a dificultar en grandes cantidades van a dificultar el crecimiento de los microorganismos. Entonces, y además, sobre todo, si esas cenizas son, por ejemplo, de un asado, van a tener las grasas del asado, la sal del asado, y bueno, eso entonces intentemos evitarlo. En bajas cantidades sí, mucho no. Bueno, esto es un paréntesis. ¿Por qué les decía que no pongan plantas con semillas o plantas enfermas? Hay varios tipos de hacer compost, digamos. Pero este video es específicamente sobre cómo hacer compost en casa. A niveles industriales o más grandes, digamos, se pueden hacer grandes pilas de compost que se juntan todos los residuos a la vez, y esas pilas de compost levantan mucha temperatura. Pueden llegar a levantar 60 grados, por lo que al levantar esas grandes temperaturas matan las semillas y matan el inóculo de los patógenos. Haciendo así el compost, por ahí sí se puede. Ahora, como nosotros lo estamos haciendo en casa, en ningún momento llegamos a tener volúmenes tan grandes para que levante esa temperatura. Y además, nosotros no juntamos todos los residuos de una, sino que vamos agregando residuos todos cada 2-3 días. Entonces, nunca llega a levantar esa temperatura que puedan hacer que las semillas mueran y los patógenos también mueran. Por eso es que en casa intentemos de no poner ese tipo de residuos. ¿Qué residuos sí podemos poner? Bueno, todo el resto. Digamos, todo lo que es, mientras sea un residuo orgánico y no esté dentro de esas cosas que les acabo de decir que no se pueden agregar, todo el resto puede ir al compost. Sobre todo cuando el compost ya está maduro.
cuando uno reinicia el compost con parte del compost anterior, ya los microorganismos están maduros y tienen mucha más facilidad de procesar los residuos. En un principio por ahí hay que cuidarse un poco más de que uno pone y que no, y después no hay mucho problema. Si uno los pica y los troza, el proceso de compost es mucho más rápido, porque en este caso puntual el tamaño sí que importa. Cuanto más chico es mucho más rápido el proceso de degradado hasta cierto punto, hasta más o menos una partícula de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el proceso de compostaje es un proceso que empieza de afuera hacia adentro. Son los microorganismos que recubren desde afuera las partículas de los residuos y las van degradando hacia adentro. Es un proceso que depende de la superficie del residuo. Y cuando uno troza los residuos, la cantidad de superficie que generamos aumenta no linealmente, sino exponencialmente. Entonces, si trozamos, tenemos mucha más superficie y mucho más alimento para los microorganismos y es más fácil de degradar. Las maderas, los residuos de poda o incluso algunos tubérculos, raíces o rizomas que, al estar adaptados como órganos de resistencia, pueden durar mucho tiempo en el compost e incluso rebrotar. Entonces, por ahí conviene también trozarlos. La mayor parte del trabajo del compost es previo. Si uno planifica bien eso, después el trabajo es mucho más sencillo, porque es simplemente ir agregando los residuos, compensándolos con residuos secos, los residuos frescos, y de vez en cuando mezclarlos todos y voltearlos. ¿Voltearlos para qué? Para que tengan más oxígeno y el proceso sea mejor, digamos, porque es un proceso que requiere de oxígeno. Y manteniendo la humedad, porque los microorganismos que degradan requieren humedad también. Apenas húmedo, que sea húmedo al tacto y que, por ejemplo, cuando uno lo agarra y lo aprieta, no caiga agua o apenas caiga una gotita de agua. Entonces, ahí ese es el punto de humedad adecuado para que el proceso. Entonces, simplemente lo volteamos y lo regamos o le agregamos agua una vez por semana. ¿Por qué le agregamos agua y no esperamos el agua de la lluvia? Primero, porque el agua de la lluvia es muy inconstante. A veces, digamos, llueve mucho, demasiado, y nos va a lavar todos los nutrientes y nos va a generar una gran cantidad de pérdida de esos nutrientes por drenaje. Y a veces, digamos, va a llover poco y el compost se va a secar, digamos. Si el compost se seca, lo que pasa es que se alarga mucho más en el tiempo el proceso, porque después, cuando se vuelve a humedecer, tienen que volver a crecer los microorganismos y entonces se ralentiza todo. Por eso el compost siempre tiene que tener una tapa, en lo posible también cubierto con un plástico, y así nos evitamos dos cosas. Primero, que ingresen moscas y etcétera, que bueno, que se laven los nutrientes por el agua de la lluvia. Y bueno, eso es básicamente todo. Digamos, una vez que hacemos eso, simplemente es ir agregando residuos y esperar el tiempo para que se madure y se degrade. ¿En qué momento está listo el compost? Cuando ya no podemos reconocer los residuos individualmente, es decir, es una masa marrón o negra. Una vez que llegamos a este punto, cortamos de agregar residuos, esperamos un mes más y lo separamos y lo tamizamos. Tamizar es... para quien no sepa, es pasar por un tamiz, pero ahora les voy a mostrar qué es un tamiz. Esto es un tamiz, que es un tamiz bastante precario, que me dice, pero funciona, que es básicamente un marco con una malla. Esta malla tiene más o menos 1 centímetro cada agujerito, entonces nosotros lo tamizamos y pasan solo los residuos que ya están hechos, y los residuos más grandes, que probablemente sean ramitas, etcétera, quedan acá y bueno, van de vuelta al compost para seguir degradándose. Ahora les voy a mostrar mi compost y después les voy a mostrar el producto final para que vean más o menos qué textura tiene y cómo tiene que ser cuando ya está listo. Este es mi compost. Básicamente es una caja con donde tiro los residuos. Tiene una tapa. Por acá tiro los residuos y tengo mi implemento revolvedor por acá, que bueno, los envidiosos dirían que es un palo, pero es un implemento revolvedor que tengo. Simplemente echo los residuos, revuelvo
riego un poco porque estuvo haciendo mucho calor y está bastante seco. Así que después ese es todo el trabajo que yo hago por semana en el compost. Como verán, acá hay de todo un poco, mucho bicho, mucha lombriz, porque esto está sobre el suelo, entonces las lombrices llegaron solas y a mí no me molesta, está bueno. Y todavía hay bastante acícula de pino y cosas que todavía no están descompuestas, algunas en base de cartón. Yo los cartones se los tiro arriba recubriéndolo y quedan así. Entonces, yo esto lo revuelvo bien para que se airee. Igual está bastante aireado porque tiene bastantes residuos de hoja. Qué cantidad de bicho que hay. Algunas semillas que ya van germinando, digamos que estas se van a morir. Y eso es bueno porque a mí no me interesa tener semillas raras. Ahora sí, Shenchi, terminó. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda me pueden preguntar, hacer algún comentario o algo. Y bueno, que les haya servido, que les haya gustado y que no les haya aburrido tanto. Eso es lo que quiero. Así que bueno, feliz 2022 para todos.